Los desayunos de Capital. ¿Qué tal ayer por el Wanda, Elena Fraile? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues muy bien, ¿Cómo te Rubén. trataron? ¿Saliste otra vez vacunada? Yo me vacuné allí. ¿Ah, sí? Sí. No, ya no había vacunas. No había vacunas. No hay vacunas. Eso es una buena, Eso es una buena señal. Que ya allí en el Wanda se hablara de otra cosa. Sí, Esa se habla es muy de buena muchas señal. cosas. Sí. Tú sabes que me raptaron ayer, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué tal la No, experiencia? lo hablaste ayer, lo hablaste conmigo, además, en directo. No, quedó que te iban a raptar. Pero... Sí, y dije, llamo, si me raptan. Pero ahí estuve casi raptada. Pues no llamaste. No llamé. Bueno, Digo, porque... pensamos que muy mal no te estaba yendo. No me estaba yendo muy mal, es verdad. Eres malo, Rubén, eres malo. Por eso estaba yendo bastante a rescatarte. bien. ¿Qué tal fue? Cuéntanos. Pues muy bien. Hubo muchísima gente, muchísimas personas hablando sobre todo de experiencia de empleado, ¿no? Que fue uno de los centros de atracción de ese congreso, porque no se entiende ya la experiencia de cliente sin hablar también de experiencia de empleado, y hay que ponerlo en el centro de las compañías. Son los primeros embajadores de las empresas, los efectivamente, empleados. sí. Fíjate que ponía algo, cuando la presentación justamente estaba hablando de algo que pasó aquí el otro día justo en el estudio, porque hablábamos con una persona que estaba en Canarias, hablábamos precisamente de lo que estaba ocurriendo en La Palma, de aquellas personas que se habían quedado sin nada, sin vivienda, se habían quedado también sin medio de vida. Hablaba precisamente, o pensaba en este caso, los pescadores de esa zona de Tazacorte, creo que esa costa, bueno, de momento no pueden volver a faenar, ¿vale? Entonces, esta persona que hablaba con nosotros decía, es que hay que ponerse en los zapatos precisamente de estas personas. Y pues esto se puede trasladar también a la experiencia de cliente, porque las empresas se tienen que poner muchas veces también en los zapatos de sus empleados. Es decir, pero ponerse el zapato adecuado, es decir, que ni apriete, ni tampoco quede holgado. Es decir, adaptando el zapato a la propia persona, al propio empleado, al propio trabajador. Es decir, ¿para qué? Pues para caminar mucho mejor, caminar más rápidos y caminar, pues bueno, más cómodos, que es tan importante. Y de eso se habla muchísimo en el Congreso. Y participaron, pues muchas empresas, ¿no?, que están trabajando, de hecho, ya en esta experiencia de empleado, en experiencia de cliente. Tuvimos, pues la oportunidad, yo creo que de charlar charlé casi con 20 empresas en todas las horas de lo que ocurría ayer por la mañana, y cada uno apostaba por lo mismo. Es decir, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir caminando, y esto no se puede parar. Y la pandemia lo ha puesto de manifiesto también. Es decir, había un antes, se hablaba, pero es que después de la pandemia se ha centrado precisamente en negocio, se centra precisamente en eso, en los empleados y en las personas, y es en lo que está trabajando. El futuro, decíamos, es ahora, y sobre eso vamos a hablar, si te parece. ¿Cómo se nota que vienes bien acompañada, que te lo sabes así de bien? Sí, hablamos mucho ayer, la verdad. Ocurrieron muchas cosas, pero hoy es un placer presentar, creo que estuvieron allí presentes, pude conversar con ellos. Es Fernando Lorenzo, responsable de negocio de Lycain, me parece que es. Fernando, bienvenido, buenos días. ¿Cómo Muchas estamos? Gracias. ¿Qué tal? Muy bien, Yo la no sé verdad si que eres encantado. la persona más joven del Congreso, o al menos la que encontré. Puede ser. ¿Cuántos años tienes, Fernando? Es posible, 28. ¿Y tú qué haces con Lycain? Pues yo empecé hace 3 añitos allí pues como analista. Sí. Y al final, pues poco a poco fui creciendo dentro y ahora pues responsable de negocio. Bueno. Y bueno, básicamente lo que hacemos es ayudar a nuestros clientes pues a entender a los suyos, sobre todo antes de la pandemia, como decías, que estaba muy orientado al cliente, y ahora tras la pandemia y con toda esta vorágine del empleado, pues también les ayudamos a crecer internamente escuchando al empleado. ¿Cómo se escucha al empleado, Fernando? Pues se le escucha con los mismos canales que al cliente en realidad. O sea, al final el soporte de captura es el mismo, la tecnología básicamente es la misma, lo que lo diferencia es la conclusión que extraes después de esa captura. Es un canal, es un feedback mucho más rico, mucho más cualitativo, que necesitas saber qué siente, es mucho más importante, más que la métrica típica de un número, pues ese comentario o ese valor cualitativo que te está dando el empleado para que lo puedas accionar. Y lo que tú decías, ¿no? Al final atender a personas, no tanto una organización completa, sino persona a persona, pues conseguir ayudarles. Ahora hablamos de lo que queréis conseguir, porque también me comentabas ayer que estáis dedicado y mucho sobre todo a las pymes, a las pequeñas empresas que a lo mejor no tienen tanto acceso, ¿no?, a esas grandes plataformas de experiencia de cliente, de experiencia de empleado. Eso es tal cual, exactamente así. Abogamos por democratizar esta práctica. Por ello, de hecho, empezamos en el Congreso DEC desde hace un montón de años, porque creemos que esto había que divulgarlo y había que conocer
todo el mundo, que es esto de experiencia, y lo que nosotros queremos es que cualquiera tenga acceso a programas de un tamaño gigante, o que no tengas que irte a una multinacional americana o de donde sea, porque no puedas pagarla, ¿no? Pues nosotros lo que hacemos es eso. Que haya opciones para todos, ¿no? Exacto. Es decir, puedo pagar a lo mejor una plataforma de mucho dinero, pero sí puedo hacer algo más pequeño, ¿no? Que muestre el camino también y el futuro. Carlos Sánchez, responsable de experiencia de cliente y de movilidad de Kia Ibérica en España. Kia iba a decir esto coches, nos suena a todos. Carlos, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Elena, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros. Carlos, claro, el 8º congreso que os ha aportado este año, porque vosotros lleváis trabajando ya tiempo. Sí, mucho tiempo. La experiencia de cliente, ¿te refieres? Sí. Sí. ¿Sabes qué pasa también? Que entiendo, como en todos los sectores, está todo muy competitivo, hay muchísima... cada vez los productos se parecen más entre todos y demás. Entonces, hay veces ya llega un momento en que o bajas el precio para conseguir más mercado, o te centras de verdad en el cliente, en dar satisfacción al cliente y en darle estas experiencias memorables. Nosotros apostamos por esta segunda práctica y, por lo tanto, tenemos como decía mi compañero Fernando, el foco en el cliente, ver qué quiere, ver qué opina y estar todo el día viendo, midiendo y demás. Por eso el foro de ayer del Congreso Anual de DEC pues estaba muy bien, es fundamental para ver las tendencias que hacen el resto de marcas, por dónde va el mercado, y lo importante que efectivamente es el cliente, el empleado, como primera línea de batalla y transmisora del mensaje cultural de empresa de ser cliente céntrico, que si los propios empleados no se lo creen, es que es imposible que lo transmite y llegue para las siguientes capas del negocio y que se transmita bien esta figura. Carlos, ¿qué fue lo que más te llamó la atención ayer en el Congreso, en ese 8º Congreso, que decíamos además, es que este es un congreso de la suerte? Bueno, a mí realmente me dio mucho alivio el ver que efectivamente estamos muchas más empresas de las que yo me creía alineadas en ese sentido y con esta finalidad, porque luego seguro que no desvelo nada, pero luego internamente el día a día en todas las empresas nos mata mucho desgaste, convencer, ver que la dirección esté alineada y que no todos sean manuales que están muy bien, sino que estos manuales luego efectivamente se tienen que transmitir y convencer a los empleados y ver a la gente. Entonces, ver que todas las marcas también, la mayoría, se están moviendo en ese sentido, a mí me dio mucho alivio, mucha satisfacción, mucha seguridad, y luego también pues que se expusieron muchos datos, muchos números de la relación entre la fidelidad, la felicidad de los clientes, cómo compensa luego también en los clientes, que son más productivos, los NPS, validación de datos, que también está muy bien internamente para trabajarlo. Decía, cuesta entender, no sé si cuesta convencer, pero Fernando, ¿cuesta convencer a los clientes de que hay que alinearse precisamente hablando de experiencia de empleado? Realmente al cliente como tal no cuesta convencerle, porque es el primero que quiere tener una experiencia memorable. O sea, al final tú vas a un sitio y lo que esperas de ese sitio es que sea wow, el mejor sitio al que puedo ir, ¿no? Si vas a un restaurante, pues no esperas que sea un restaurante normal. Tú quieres que te traten como un rey. Entonces, en ese sentido, convencer al cliente es sencillo. Convencer al empleado suele ser más complicado. Básicamente porque lo que él consiga transmitir, si él está feliz, tú vas a transmitir felicidad. Pero si tú tienes un mal día o si tienes una experiencia negativa con esa empresa, pues seguramente esa atención o tu trabajo lo desempeñes de una manera un pelín peor, y eso puede repercutir en la experiencia del cliente sin que nos demos cuenta. No hace falta que sea la persona que habla con el cliente. Puede ser alguien de la trastienda, digamos, que puede tener una implicación sin que lo sepa. Entonces, por eso es importante cuidar a todos, no solo al que está cara al cliente. Carlos, ¿cómo se mide? ¿Cómo estáis midiendo vosotros esa experiencia de cliente, experiencia de empleado, también dentro incluso de vuestra propia compañía? Nosotros tenemos distintas métricas, pero sobre todo nos basamos principalmente en todas en encuestas. Todo cliente que compra un coche o que pasa por el taller, en el caso nuestro de la automoción, pues recibe una encuesta final de su experiencia, en el que podemos ver y trazar qué tal ha vivido, qué ha pasado y cuáles son los puntos de dolor que puede tener. Con los empleados pasa 3/4 de lo mismo. Tenemos nosotros nuestras encuestas de cultura y demás. Entonces,
pues con esto ya vamos viendo en qué punto van creciendo, qué departamentos a lo mejor pueden estar un poco más despistados, por así decirlo, y en cuáles hay que trabajar un poco más, y como decía antes, que no quede todo en papel mojado de que todos son manuales estupendos, sino que de verdad se empapen los propios empleados. Es que esto es un feedback realmente entre unos, o sea, decíamos, si la empresa se tiene que poner también los zapatos de los empleados, pero ocurre lo mismo, que el empleado tiene que sentir esa sensación de pertenencia también a la empresa. Y además, como decían también ayer en el Congreso, es que es muy verdad, no solo es pregúntame, es oye, demuéstrame que lo que yo te digo luego se lleva a la práctica, o hay alguna medida que se toma, o algún tipo de incentivo, o algún tipo de empoderamiento, no sé cómo llamarlo, pero que se note que de verdad te hemos escuchado y de verdad vamos a hacer cosas para intentar mejorarlo y emplearlo. Ya que te pregunto, Elena, por la medición, Carlos, ¿es más fácil o más difícil medir la experiencia de cliente o la experiencia de empleado? Para mí, de lejos, a lo mejor porque yo no estoy tan metido en recursos humanos, que a lo mejor aquí también todo esto del empleado siempre está recursos humanos en medio y no está mi compañero Enrique, pero para mí es mucho más fácil el cliente. El cliente... yo creo que puede llegar a ser más sencillo y es más sota caballo rey lo que puede pedir. A lo mejor los empleados tienen más temas de egos, temas de salida profesional, crecimiento y demás, y a lo mejor más competencia, un poco más raro. Mi punto de vista, pero en todos los clientes normales, joder, todos sabemos que queremos, como decía antes, cogiendo el mismo ejemplo que decía antes Fernando, tú si vas a un restaurante, coño, si vas a ese restaurante es porque sabes que te van a atender bien. Y entiendes que te van a atender bien y no das por hecho que te vayan a atender mal. Y el empleado a lo mejor es un poco más cautivo. Claro. Ya está un poco más ahí. Claro, como decían también, va todos los días a trabajar. Si no me gusta el restaurante, mañana no vuelvo y me voy a otro. La empresa no es tan fácil mañana irme a otra, ¿no? El empleado tiene que volver todos los días, tiene que sonreír al jefe, a los compañeros, y cada uno tiene sus problemas también personales y demás, y no es tan sencillo. Iba a preguntar a Fernando, como decíamos, es el más joven, claro, y ayer hablaba mucho, me llamaba la atención, decía, es que a veces por ser tan joven no se hacen tanto caso, ¿eso es verdad? Eso, pues depende de dónde te muevas. Pero como cliente es o como verdad. empleado. Como cliente. Como cliente. Eso es como cliente muchas veces. Vamos a poner el ejemplo clásico de en una cola de un autobús, en la fila de cualquier, una espera, ¿no? Tenemos asumido que una persona mayor, pues oye, para que espere menos, para lo que sea, pues la dejamos pasar. Pues muchas veces eso nos pasa con la opinión. Le damos te hablo de cara a cara, ¿vale? No detrás ya de una encuesta que suelen ser más anónimas y no hay este sesgo. Pero cara a cara muchas veces una opinión de una persona más adulta, con más experiencia, que también, hombre, pues tiene más valor, ha vivido más, se le da muchísima más importancia y calaje a una opinión de una persona joven que igual ha vivido menos o igual no. Lo estamos ya haciendo, presunción, ¿no? Entonces, básicamente es eso, que dentro de un poco los negocios, pues es verdad que la gente joven cuesta más que te tomen tan en serio como un directivo de 50 años, por ejemplo, ¿no? Bueno, Fernando, ¿lleváis cuánto tiempo? Desde 2014, ¿no? Hablando de este concepto con esta startup. ¿Cuántos tenías tú? Muy poquitos. Yo no estaba ahí. Vale. Yo llegué más tarde, pero sería más o menos. Tu deseo, hablando de futuro, hablando de experiencia de cliente, hablando de experiencia de empleado, ¿cuál sería? ¿Cuál es tu deseo, no? ¿Cuál es el mensaje que tú darías a todo el sector, ¿no? A todo el segmento que quiera hablar de este concepto, ¿no? Y que todavía pues no sepa muy bien entenderlo. De experiencia de empleado. Sí. Bueno, yo creo que la experiencia de empleado, aparte de que esté en auge ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que va más allá de la condición social que una empresa te pueda dar. Muchas veces experiencia de empleado y lo primero que piensas es, quiero que haya restaurante en la oficina, que haya gimnasio y no sé, y ciertos servicios más. Yo creo que va mucho más allá, va de adaptar a la persona el trabajo que tú estás haciendo. Que si yo hoy tengo un día que tengo que ir al médico, que mi madre se ha puesto mala o cualquier cosa, pues que tenga una flexibilidad real de yo tomar mis propias decisiones sin tener que justificar a 17 puestos de mando, ¿no? Pues eso al final es la experiencia, que cuando tú llegues al día siguiente, como decían en el Congreso, oye, pues que te pregunten qué tal, qué te ha pasado, cómo estás, que se interesen por ti. Al final va mucho más allá de lo que una empresa pueda ofrecer como servicio. Eres tú como persona, esa es experiencia.
Me imagino en la que ayer en el Congreso, en DEC, se habló mucho de cómo ha cambiado, si ha afectado, ¿no?, de alguna manera la pandemia, y la relación está un poco diferente que hemos tenido todos. Hoy estamos aquí de manera presencial, pero hace 3 meses esto lo hubiéramos hecho a lo mejor por teléfono. Si ha cambiado en algo la pandemia la relación entre las empresas, y ahora hablo de los clientes, no de los empleados, que bueno, eso a lo mejor sería para otro tema, el tema de la relación, la comunicación interna, el teletrabajo. Hablo de los clientes. Si ha cambiado algo o no esa relación. No sé si desde el punto de vista que los clientes, las personas, nos hemos dado cuenta de que había cosas mucho más importantes, como era la salud, que a lo mejor un problemilla que tuviéramos con una marca, o que a lo mejor estábamos tan quemados, tan cansados todos, tan hartos, que a la mínima que la empresa con la que teníamos una relación saltábamos. No sé por dónde han ido un poco los tiros. Bueno, en nuestro caso yo creo que, como en el resto de las empresas, lo que ha habido ha sido un salto exponencial hacia la digitalización. Sí. Todos confinados, pues hemos puesto toda la carne al asador para empezar a correr más rápido en todo este tema. Y se ha creado muchísimas, además en el sector nuestro de la automoción, muchísimas soluciones y facilidades para los clientes, desde pedir todo el tema de presupuestos online, pero también incluso poder llegar a comprar coche online, pedir pruebas dinámicas de vehículos, incluso sin conductor, pues como decías tú, por todo el tema este de que no quiero, la salud y no quiero evitar riesgos y demás, pues también para hacerlo, videollamadas a tiempo real para que el comercial de turno en su instalación pues te pueda enseñar el coche con el móvil y demás. Ahí hemos dado un paso de gigante, pero mira, te digo un poco también más en primicia, bueno, no en primicia, porque todos los que están en este sector lo hemos detectado. El cliente luego realmente no lo necesitaba tanto como todos a lo mejor nos hemos empeñado con el tema de digitalización. A lo mejor en nuestro caso, en nuestro sector particular, como un coche es una inversión muy grande, la siguiente después de la vivienda más o menos, todavía muchos clientes quieren seguir tocando el coche, ir a echarle un vistazo, que opine la pareja, los niños y tal. Cómo huele, cómo suena, cómo tal, cómo el asiento. Claro. Yo te digo yo que en nuestro caso al menos hemos invertido muchos recursos en todo esto, está disponible, lo ves en las webs y en todos los lados, pero realmente tiene un poco menos de usable de lo que esperábamos por nuestro lado. Claro, si te iba a decir, decías, hay diferencias, evidentemente, entre las personas que somos más silver a las personas que son más jóvenes, porque seguramente que Fernando que se compra un coche por internet y lo hace ya. Ojo, que también... Ya es complicado gastar tanto por internet. Ay, gastar, ahí está el dato. Comprarte un pantalón y ¿qué talla compro? Qué pereza, luego que tener que devolverlo, ¿no? Algo que no haya que probarse. Yo creo que yo al menos soy así. No sé si soy silver o llámalo como quieras. Pero los jóvenes piensan de otra manera también, a la hora de comprar, es verdad. En ese sentido sí que te llevo la razón ahí, de que yo creo que además las personas jóvenes lo que hacemos mucho es hacer toda la búsqueda online y después llegar a convertir en físico. Pero eso pasa con los coches también. Eso es. Cuando van a comprarte un coche ya van todos los deberes hechos, incluso muchas veces saben más que el vendedor. Sí. Carlos Sánchez, responsable de experiencia de cliente y movilidad de Kia Iberia, Fernando Lorenzo, responsable de negocio en Likei, que ha sido un placer teneros por aquí y aprender con vosotros. Gracias, hasta cuando queráis. Gracias. Muchas gracias.